¿Alguna vez has sentido que tu mundo se derrumba en un solo segundo? ¿Has experimentado ese momento en que descubres que la persona que más amabas, que dormía a tu lado cada noche, que te juraba amor eterno, te ha traicionado de la manera más cruel? ¿O tal vez eres tú quien lleva el peso aplastante de la culpa, quien no puede mirarse al espejo sin sentir asco de sí mismo, quien despierta cada madrugada con el corazón acelerado preguntándose cómo pudo destruir lo más sagrado que tenía? Hermanos míos, hoy voy a hablarles de algo que destroza el alma, de algo que mata en vida, de algo que convierte el paraíso de un hogar en el infierno más oscuro que puedan imaginar. Voy a hablarles de la infidelidad, esa palabra maldita que muchos susurran pero que pocos se atreven a enfrentar. En este preciso momento, mientras mi voz resuena en tus oídos, sé que hay alguien que está temblando por dentro, alguien que apenas puede respirar porque el dolor es tan grande que siente que el pecho le va a estallar. Tal vez anoche descubriste ese mensaje en el teléfono de tu esposo que te confirmó todas tus sospechas. Tal vez hace una semana tu esposa te confesó entre lágrimas que te ha sido infiel y desde entonces no has podido dormir, no has podido comer, no has podido ni siquiera pensar con claridad. O tal vez eres tú quien vive una doble vida, quien sale de los brazos de tu amante para regresar a casa y besar a tus hijos, quien se arrodilla en la iglesia el domingo pretendiendo ser el cristiano ejemplar, mientras por dentro te estás pudriendo de culpa y vergüenza. A todos ustedes, a los destrozados y a los destructores, a las víctimas y a los victimarios, les digo, este mensaje es para ustedes y si tienen el valor de quedarse hasta el final, Dios va a tocar su corazón de una manera que nunca imaginaron posible. Porque déjenme decirles algo que he aprendido en mis décadas de ministerio sacerdotal. Escuchando miles de confesiones, secando miles de lágrimas, sosteniendo miles de corazones rotos. La infidelidad es el pecado que más matrimonios cristianos está destruyendo en este momento. No es la pobreza, no es la enfermedad, no son las diferencias de carácter, es la traición sexual y emocional, es el adulterio que se esconde detrás de las pantallas de los teléfonos, es la doble vida que tantos están viviendo mientras sonríen en las fotos familiares de las redes sociales. Y lo más aterrador, hermanos, es que muchos de ustedes que me escuchan ahora mismo piensan que a ustedes nunca les va a pasar, que su matrimonio es diferente, que ustedes son más fuertes, más santos, más seguros. Pero yo les digo con toda la autoridad que me da mi experiencia pastoral, nadie, absolutamente nadie está inmune a esta tentación si baja la guardia, si descuida su matrimonio, si se aleja de Dios. He visto hombres que eran pilares de su comunidad, líderes de grupos de oración, diáconos incluso, caer en las redes del adulterio. He visto mujeres devotas, madres ejemplares, catequistas comprometidas, terminar en la cama con otro hombre. He visto matrimonios que llevaban 20, 30, 40 años juntos explotar en pedazos por una aventura que empezó como solo una amistad inocente. Y cada vez que veo esto, cada vez que escucho una nueva historia de traición y dolor, mi corazón se parte, porque sé el sufrimiento indescriptible que viene detrás. Pero hermanos, y ahora escúchenme bien, porque esto es lo más importante que voy a decirles hoy. También he visto algo más poderoso que todo ese dolor, más grande que todo ese pecado, más hermoso que todo ese sufrimiento. He visto el poder redentor de Dios convirtiendo las cenizas en jardines, transformando las ruinas en palacios, resucitando matrimonios que estaban clínicamente muertos. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede Dios tomar una traición tan horrible, un pecado tan destructivo, una herida tan profunda y crear algo hermoso de ello? Esa es la pregunta que vamos a responder juntos en este mensaje. Porque hermanos, Dios no solo puede redimir la infidelidad, Dios quiere redimirla, Dios está desesperado por sanar tu matrimonio si tú se lo permites. Pero atención, y aquí viene lo que muchos no quieren escuchar. Esta redención tiene un precio. Dios no va a hacer todo el trabajo mientras tú te sientas cómodamente esperando que el milagro caiga del cielo. Dios exige algo de ti. Exige 4 pasos concretos, 4 compromisos no negociables, 4 transformaciones que van a costarte todo, pero que al final te darán más de lo que jamás perdiste. Y si tienes el valor de quedarte conmigo hasta el final de este mensaje, voy a revelarte cada uno de esos 4 pasos con una claridad y una profundidad que puede cambiar tu vida para siempre. Antes de continuar, quiero que entiendan algo fundamental. La infidelidad no es solo un error, no es solo una equivocación, no es solo un momento de debilidad. La infidelidad es un pecado grave contra el sacramento del matrimonio, es una traición al pacto más sagrado que 2 personas pueden hacer ante Dios y ante los hombres. Cuando alguien comete adulterio, no solo está rompiendo una promesa humana, está profanando algo santo, está pisoteando el amor de Dios que se hace presente en la unión matrimonial. Por eso San Pablo nos dice con toda claridad en la carta a los Hebreos, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Estas palabras no buscan condenar,
sino despertar nuestra conciencia a la gravedad de lo que estamos tratando. Y sin embargo, hermanos, por grave que sea este pecado, no está fuera del alcance de la misericordia divina. Nada, absolutamente nada, está fuera del alcance de la misericordia de Dios cuando hay un corazón verdaderamente arrepentido. Piensen en la mujer adúltera que nos presenta el Evangelio de Juan. Allí estaba ella, atrapada en su pecado, rodeada de acusadores con piedras en las manos, lista para ser ejecutada según la ley de Moisés. Y entonces aparece Jesús nuestro Señor y con una simple pregunta deja en evidencia la hipocresía de todos. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Uno a uno fueron retirándose hasta que solo quedaron Jesús y la mujer. Y entonces vienen esas palabras maravillosas, llenas de misericordia, pero también de exigencia. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, esta es la actitud de Dios ante la infidelidad, misericordia infinita, pero también llamado claro a la conversión. No te condeno, pero tampoco puedo dejar que sigas viviendo en el pecado. Perdono, sano, redimo, pero exijo transformación. Y esa transformación viene a través de 4 pasos concretos que vamos a explorar juntos en este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes hoy. Yo sé que muchos de ustedes están sufriendo ahora mismo. Sé que hay quien escucha mi voz y siente que su mundo se derrumbó, que la persona que amaba ya no existe, que el futuro se ve oscuro e incierto. Pero también sé que hay quien escucha y carga con el peso terrible de la culpa, quien no puede dormir por las noches pensando en el daño que causó, quien se siente indigno del perdón de Dios y de su cónyuge. A todos ustedes, tanto a los heridos como a los culpables, quiero decirles que este mensaje es para ustedes. No están solos en su dolor, no están solos en su culpa. Dios no los ha abandonado, la iglesia no los ha abandonado. Y yo como sacerdote de Cristo quiero caminar con ustedes a través de estos 4 pasos que pueden transformar su tragedia en testimonio, su dolor en santidad, su pecado en redención. Pero necesito que se comprometan a escuchar hasta el final, porque cada paso es esencial, cada palabra cuenta, cada enseñanza puede ser la clave que abra la puerta de su sanación. Empecemos este camino juntos, con humildad, con fe, con esperanza. El primer paso que Dios exige para redimir la infidelidad es la verdad completa. Hermanos, escúchenme bien. No puede haber redención sin verdad, no puede haber sanación sin transparencia total, no puede haber reconstrucción sobre cimientos de mentiras y medias verdades. Uno de los errores más grandes que veo en las parejas que intentan superar una infidelidad es la tentación de ocultar detalles, de minimizar lo sucedido, de contar solo una parte de la historia. El infiel piensa que está protegiendo a su cónyuge al no revelar todo, piensa que es mejor dejar algunas cosas en la oscuridad para no causar más dolor. Pero esto es un error gravísimo porque la verdad tiene una forma de salir a la luz eventualmente y cuando lo hace después de haber sido ocultada, destruye cualquier progreso que se haya logrado. La persona traicionada necesita conocer la verdad completa, por dolorosa que sea, porque solo sobre la verdad se puede construir algo sólido y duradero. Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay libertad en el engaño, no hay paz en el secreto, no hay sanación en la mentira. Ahora bien, cuando hablo de verdad completa, no me refiero a detalles morbosos o innecesarios que solo sirven para alimentar el morbo o causar dolor adicional. Me refiero a la verdad esencial. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Con quién pasó? ¿Cuánto tiempo duró? Si hay riesgo de consecuencias físicas como enfermedades, si hay riesgo de embarazos, si otras personas lo saben, si continúa habiendo contacto con la otra persona. Estas son preguntas que la persona traicionada tiene derecho a conocer y el infiel tiene la obligación moral y espiritual de responder con total honestidad. He visto casos en los que años después de una supuesta reconciliación salen a la luz nuevos detalles que habían sido ocultados y el matrimonio vuelve a caer en crisis, a veces peor que la primera vez, porque ahora no solo están lidiando con la infidelidad original, sino también con años de mentira continuada. La confianza, hermanos, es como un jarrón de cristal fino. Cuando se rompe, puede pegarse con mucho esfuerzo y paciencia, pero si descubres que faltan pedazos que nunca te mostraron, el jarrón nunca podrá estar completo. Este primer paso de la verdad completa también implica algo más profundo. El infiel debe estar dispuesto a responder las preguntas de su cónyuge tantas veces como sea necesario. Sí, hermanos, porque la persona traicionada va a necesitar hacer las mismas preguntas una y otra vez, no porque sea masoquista o porque quiera torturar al culpable, sino porque su mente está tratando de procesar un trauma profundo.
El cerebro humano necesita revisar una y otra vez los eventos traumáticos para poder integrarlos y sanarlos. He aconsejado a muchos hombres y mujeres que cometieron infidelidad y que se quejan. Padre, mi esposa me pregunta lo mismo todos los días, ya le conté todo, ¿cuándo va a superarlo? Y yo les respondo, cuando su mente y su corazón hayan procesado completamente el trauma que tú le causaste, y eso toma tiempo. La paciencia en este proceso es parte de la penitencia, es parte del camino de redención. Si de verdad estás arrepentido, si de verdad quieres reconstruir, entonces vas a responder con paciencia y amor cada vez que tu cónyuge necesite volver a hablar del tema, sin fastidiarte, sin enojarte, sin hacerle sentir que es su culpa seguir sufriendo. Pero la verdad completa no es solo responsabilidad del infiel. La persona traicionada también tiene que estar dispuesta a escuchar esa verdad, por dolorosa que sea, y a no usar esa información como arma perpetua de castigo y venganza. He visto casos en los que el cónyuge herido, después de conocer los detalles de la infidelidad, los usa constantemente como munición en cada discusión, cada desacuerdo, cada momento de tensión. Ah, sí, pero tú me fuiste infiel con esa mujer. ¿Cómo te atreves a reclamarme cuando tú me traicionaste con tu amante? Hermanos, si vamos a emprender el camino de la redención, ambas partes tienen que comprometerse a algo sagrado. La verdad se revela una vez, se procesa con tiempo y paciencia, y eventualmente, cuando Dios haya obrado la sanación, se deja ir. No se olvida porque las cicatrices permanecen, pero se deja ir como arma de ataque. San Pablo nos dice en Efesios, no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Si cada vez que abres la boca vas a recordarle a tu cónyuge su pecado ya confesado y en proceso de redención, no estás edificando, estás destruyendo. Y aquí viene algo que muchos no quieren oír, pero que yo como sacerdote de Cristo tengo la obligación de decirles. La verdad completa también incluye reconocer las circunstancias que crearon vulnerabilidad en el matrimonio. Atención, no estoy diciendo que estas circunstancias justifiquen la infidelidad, porque nada, absolutamente nada justifica romper el pacto matrimonial. Pero sí estoy diciendo que generalmente la infidelidad no ocurre en matrimonios sanos y plenos, sino en matrimonios que ya tenían grietas, que ya tenían problemas no resueltos, que ya tenían áreas de descuido y abandono. Tal vez había rechazo sexual sistemático, tal vez había desprecio emocional, tal vez había ausencia de comunicación, tal vez había adicción al trabajo que dejaba al cónyuge en total soledad. De nuevo, nada de esto justifica la traición, pero reconocer estas realidades es parte de la verdad completa que ambos cónyuges necesitan enfrentar si quieren construir algo nuevo y mejor. La infidelidad tiene un culpable claro, pero los matrimonios enfermos son generalmente responsabilidad de ambos. Y esta verdad, aunque difícil de aceptar, es liberadora porque significa que ambos pueden trabajar juntos en construir un matrimonio más fuerte. El segundo paso que Dios exige para redimir la infidelidad es el arrepentimiento profundo. Y aquí, hermanos, tengo que detenerme porque existe una diferencia abismal entre lamentar las consecuencias de tu pecado y arrepentirte verdaderamente del pecado mismo. Muchas personas que cometen infidelidad lloran, se lamentan, dicen que están arrepentidas, pero cuando examinas más profundamente su corazón descubres que lo que realmente lamentan es haber sido descubiertos, haber perdido la comodidad de su vida, haber dañado su reputación, haber causado un escándalo. Eso no es arrepentimiento verdadero, eso es simple remordimiento por las consecuencias negativas. El arrepentimiento verdadero, el que Dios reconoce y bendice, es aquel que dice, he pecado contra Dios, he ofendido su santidad, he roto mi pacto sagrado, he causado un daño terrible a la persona que prometí amar y proteger, y aunque nadie lo hubiera descubierto, mi pecado me pesa porque es pecado. Este tipo de arrepentimiento no se enfoca principalmente en lo que yo perdí, sino en lo que hice, en el mal que causé, en la ofensa contra Dios y contra mi prójimo. David, el rey de Israel, nos da el ejemplo perfecto de arrepentimiento verdadero en el Salmo 51. Después de haber cometido adulterio con Betsabé y de haber ordenado el asesinato de Urías, el esposo de ella, David, es confrontado por el profeta Natán. Y entonces David escribe ese salmo maravilloso que la iglesia usa hasta el día de hoy en la liturgia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.
¿Ven la diferencia? David no dice, ten piedad de mí porque me atraparon, o ten piedad de mí porque ahora mi vida es un desastre. David reconoce que su pecado es fundamentalmente contra Dios, contra su santidad, contra su ley. Este es el arrepentimiento que abre las puertas del cielo, el arrepentimiento que mueve el corazón de Dios a derramar su misericordia sobre nosotros. El arrepentimiento profundo también se manifiesta en acciones concretas, no solo en palabras bonitas o promesas vacías. He escuchado a muchos infieles decir, lo siento mucho, te prometo que nunca volverá a pasar. Pero cuando les pregunto qué están haciendo concretamente para demostrar ese arrepentimiento, no tienen respuesta. Hermanos, el arrepentimiento verdadero se demuestra con hechos. Significa cortar todo contacto con la otra persona, sin excepciones, sin despedidas románticas, sin una última conversación para cerrar el ciclo. Significa entregar voluntariamente el acceso a tus teléfonos, tus redes sociales, tu correo electrónico, sin que tu cónyuge tenga que pedírtelo o rogártelo. Significa cambiar tus rutinas, tus lugares, tus amistades si es necesario para eliminar cualquier oportunidad de recaída. Significa buscar ayuda profesional, espiritual y psicológica para entender por qué caíste en este pecado y cómo puedes transformarte en una persona diferente. Significa poner en práctica lo que dice Santiago en su carta. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tu arrepentimiento debe tener obras que lo demuestren. Pero hay algo más que quiero que entiendan sobre el arrepentimiento profundo. No es un evento único que ocurre una vez y ya está. El arrepentimiento es un proceso continuo, una actitud permanente del corazón. Durante meses, tal vez años después de la infidelidad, el cónyuge culpable debe mantener una postura de humildad arrepentida, especialmente en los momentos en que la persona traicionada está luchando con el dolor, con la ira, con la desconfianza. He visto matrimonios fracasar en su intento de redención porque el infiel se cansó de seguir pagando por su pecado, se cansó de que le recordaran lo que hizo, se cansó de tener que demostrar constantemente su fidelidad y su compromiso. Y entonces responde con ira, ¿hasta cuándo vas a recordármelo? ¿No se supone que ya me perdonaste? Hermanos, esta actitud demuestra que el arrepentimiento no era profundo, porque el arrepentimiento verdadero entiende que el perdón es un proceso, no un interruptor que se activa instantáneamente. Santa Teresa de Ávila decía que la paciencia lo alcanza todo, y en el caso de la redención de la infidelidad, el infiel necesita tener paciencia consigo mismo y con su cónyuge, mientras Dios obra la sanación en ambos corazones. Y déjenme añadir algo crucial. El arrepentimiento profundo también requiere que el infiel se arrepienta ante Dios en el sacramento de la confesión. No basta con decirle lo siento a tu cónyuge, no basta con sentirte mal por lo que hiciste. Como católicos creemos que Cristo instituyó el sacramento de la reconciliación precisamente para que pudiéramos experimentar de manera tangible el perdón de Dios. Cuando confiesas tu pecado de adulterio ante un sacerdote, estás confesándolo ante Cristo mismo. Y cuando el sacerdote te absuelve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estás recibiendo el perdón real y efectivo de Dios. Este sacramento no es opcional para quien busca verdadera redención, es esencial. Y no solo debes confesarte una vez, sino que debes mantener una vida sacramental activa, confesándote regularmente, comulgando en estado de gracia, orando diariamente. La redención de la infidelidad no es solo un proyecto psicológico o emocional, es fundamentalmente un proyecto espiritual que requiere la gracia de Dios, y esa gracia fluye principalmente a través de los sacramentos que Cristo nos dejó. Ahora quiero hacerles una pregunta que tal vez les incomode, pero que es necesaria. ¿Están dispuestos a hacer lo que Dios les pide, aunque sea difícil, aunque sea doloroso, aunque tome años? Porque el camino de la redención no es para cobardes, no es para quienes buscan soluciones rápidas y fáciles. Es para valientes, para personas que creen verdaderamente que Dios puede transformar cualquier situación, por desastrosa que parezca. ¿Tienen esa fe? ¿Tienen esa esperanza? Porque si la tienen, les aseguro que Dios hará milagros en su matrimonio, milagros que ni siquiera pueden imaginar ahora en medio de su dolor. Pero deben seguir escuchando, porque todavía faltan 2 pasos esenciales que vamos a explorar. No apaguen este mensaje, no se rindan todavía, porque lo mejor está por venir. El tercer paso que Dios exige para redimir la infidelidad es la restitución activa. Hermanos, cuando alguien roba algo material, no basta con que diga lo siento y se arrepienta, debe también devolver lo robado. Este es un principio básico de justicia que encontramos incluso en el Antiguo Testamento. En el libro del Éxodo, Dios establece leyes sobre la restitución. El que robó debe devolver lo robado y añadir una 1/5 parte más como compensación por el daño causado. Ahora bien,
En el caso de la infidelidad no estamos hablando de objetos materiales que pueden devolverse fácilmente. Estamos hablando de algo mucho más profundo: la confianza, la seguridad, la dignidad, la paz del corazón. ¿Cómo se restituyen estas cosas? A través de un compromiso activo y prolongado de reconstruir lo que fue destruido, piedra por piedra, día tras día, con paciencia infinita y amor genuino. La restitución activa significa que el infiel no se sienta pasivamente esperando que el tiempo cure todas las heridas, sino que toma iniciativa constante para sanar, restaurar y reconstruir la relación. La restitución activa comienza con la humildad de aceptar que tu cónyuge va a necesitar tiempo para sanar, y durante ese tiempo vas a tener que demostrar tu fidelidad y tu compromiso de maneras que tal vez te parezcan excesivas o innecesarias. Tu cónyuge va a necesitar saber dónde estás en todo momento, no porque sea controlador o celoso, sino porque le quitaste brutalmente la capacidad de confiar en ti. Durante un tiempo tal vez largo vas a tener que reportar tus movimientos, tus actividades, tus conversaciones. Vas a tener que aceptar que tu cónyuge revise tus dispositivos, tus mensajes, tus llamadas. Y aquí muchos infieles se rebelan, pero eso es falta de respeto, eso es invasión de mi privacidad, eso es control enfermizo. No, hermano, no es ninguna de esas cosas. Es simplemente la consecuencia natural de tus acciones. Tú rompiste la confianza, ahora te toca reconstruirla, y la confianza no se reconstruye con palabras, sino con transparencia total y sostenida en el tiempo. San Pablo nos dice en Filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa humildad incluye aceptar las consecuencias de tu pecado sin quejarte. Pero la restitución activa va más allá de la mera vigilancia y transparencia. Implica un esfuerzo consciente y sostenido por reavivar el amor en el matrimonio, por reconquistar el corazón de tu cónyuge. Hermanos, muchos matrimonios caen en la infidelidad porque dejaron de cortejarse, dejaron de seducirse mutuamente, cayeron en la rutina aburrida y predecible. El infiel entonces buscó fuera lo que no estaba cultivando dentro de su matrimonio: la emoción, la novedad, la atención, la admiración. Ahora, si de verdad quieres redimir tu infidelidad, tienes que volver a cortejar a tu cónyuge como lo hiciste cuando eran novios, pero con más intensidad todavía. Detalles diarios, palabras de afirmación, tiempo de calidad, contacto físico apropiado y amoroso, regalos que demuestren que piensas en él o ella. Gary Chapman nos habla de los 5 lenguajes del amor. Y en el proceso de restitución, el infiel debe aprender a hablar todos esos lenguajes fluidamente. No puedes darte el lujo de ser perezoso en el amor, no después de lo que hiciste. La restitución activa también significa estar dispuesto a buscar ayuda profesional y no solo espiritual. He visto muchos casos en los que la pareja viene a mí pidiendo consejo espiritual y yo les doy todo lo que puedo desde mi rol como sacerdote, pero también les recomiendo firmemente que busquen un buen psicólogo cristiano, un terapeuta matrimonial, que pueda ayudarles a procesar el trauma, a entender las dinámicas que llevaron a la infidelidad, a desarrollar nuevas habilidades de comunicación y resolución de conflictos. Algunos católicos tienen prejuicios contra la terapia psicológica, como si buscar este tipo de ayuda fuera falta de fe. Todo lo contrario, hermanos. Dios nos da la gracia para sanar nuestras almas, pero también nos da la inteligencia y el conocimiento científico para sanar nuestras mentes y nuestras emociones. Rechazar la ayuda psicológica profesional cuando la necesitas es como rechazar ir al médico cuando tienes una enfermedad física y esperar que solo con oración te cures. Dios puede hacer ese milagro sin duda, pero normalmente Dios obra a través de medios ordinarios: médicos para el cuerpo, psicólogos para la mente, sacerdotes para el alma. Usa todos los recursos que Dios pone a tu disposición. Finalmente, la restitución activa implica también reparar el daño social que la infidelidad causó. Porque, hermanos, la infidelidad no solo afecta a los dos cónyuges, afecta a toda la familia, especialmente a los hijos si los hay. Los hijos, aunque no conozcan los detalles, sienten la tensión, perciben el dolor, sufren las consecuencias de ver a sus padres distantes o peleando. El infiel tiene la responsabilidad de restaurar también la paz en el hogar, de demostrar a sus hijos que los ama y que está comprometido con la familia. Y si la infidelidad se hizo pública, si otros familiares o amigos se enteraron, entonces hay también un daño a la reputación del cónyuge traicionado que debe ser reparado. El infiel debe estar dispuesto a dar la cara, a admitir públicamente su error si es necesario, a defender el honor de su cónyuge ante quienes pudieran juzgarlo o criticarlo.
He visto casos muy dolorosos en los que la familia del infiel, en lugar de apoyar la reconciliación, culpa al cónyuge traicionado por no superar el tema o por ser muy duro con su hijo o hija infiel. Esto es injusto y dañino. El infiel debe proteger a su cónyuge de estas críticas injustas y tomar total responsabilidad por sus acciones ante todos. El cuarto y último paso que Dios exige para redimir la infidelidad es la transformación permanente. Y aquí llegamos al corazón del asunto, hermanos, porque todos los pasos anteriores pueden cumplirse de manera mecánica, externa, sin que haya un verdadero cambio en el interior de la persona. Pero Dios no busca simplemente que modifiquemos nuestra conducta externa. Dios busca transformar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. San Pablo lo expresa maravillosamente en su carta a los Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación no es opcional, es absolutamente necesaria, porque si no hay transformación real, tarde o temprano la persona volverá a caer en el mismo pecado o en otro similar. He visto muchos casos de infidelidad serial, personas que traicionan a su cónyuge una vez, piden perdón, las cosas mejoran por un tiempo y luego vuelven a caer. ¿Por qué? Porque nunca hubo verdadera transformación interior, solo arrepentimiento superficial y cambios cosméticos. La transformación permanente comienza con un examen profundo de conciencia para entender las raíces de tu caída. Nadie comete adulterio de la noche a la mañana sin ninguna razón. Siempre hay una historia previa, siempre hay vulnerabilidades, debilidades, heridas no sanadas, patrones de pecado no resueltos. Tal vez vienes de una familia donde la infidelidad era normal y aprendiste que así funcionan las relaciones. Tal vez tienes heridas de rechazo o abandono en tu infancia que te llevan a buscar validación constante de múltiples personas. Tal vez tienes adicción al sexo o a la pornografía que distorsionó tu comprensión de la intimidad verdadera. Tal vez tienes orgullo desmedido que te hace sentir con derecho a tener lo que quieres cuando lo quieres. Tal vez tienes inmadurez emocional que te impide comprometerte de verdad con una sola persona. Sean cuales sean las raíces de tu pecado, necesitas identificarlas con honestidad brutal, llevarlas ante Dios en oración, trabajarlas en terapia si es necesario y erradicarlas completamente de tu vida. Jesús nos dice en Mateo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Es un lenguaje duro, pero el mensaje es claro. Debes estar dispuesto a cortar de raíz cualquier cosa que te lleve al pecado. La transformación permanente también requiere desarrollar nuevos hábitos espirituales que fortalezcan tu alma y te mantengan cerca de Dios. Un alma que vive en intimidad con Dios no cae fácilmente en pecados graves. Por el contrario, un alma que vive alejada de Dios, que no ora, que no se alimenta de los sacramentos, que no lee la Escritura, que no cultiva su vida espiritual, es un alma vulnerable a todo tipo de tentaciones. Por eso insisto tanto en que la redención de la infidelidad es fundamentalmente un proyecto espiritual. Necesitas desarrollar una vida de oración diaria, no solo rezos mecánicos, sino conversación genuina con Dios. Necesitas participar en la misa dominical sin falta y, si es posible, entre semana también. Necesitas acudir al sacramento de la reconciliación regularmente, no solo cuando has pecado gravemente, sino como práctica constante de purificación del alma. Necesitas leer las Sagradas Escrituras diariamente, permitiendo que la palabra de Dios transforme tu mente y tu corazón. Necesitas tener devoción particular a la Virgen María, Madre de Pureza, quien puede interceder por ti y protegerte de las tentaciones. Santa Teresa de Calcuta decía que la oración es la base de todo y tenía razón. Sin oración no hay transformación verdadera. Pero escúchenme bien, porque aquí viene algo crucial. La transformación permanente no es solo responsabilidad del infiel. El cónyuge traicionado también necesita transformarse, aunque de manera diferente. La persona que fue traicionada necesita hacer un trabajo espiritual profundo, de sanación de sus heridas, de procesamiento de su ira, de cultivo del perdón. Y aquí, hermanos, tengo que hablarles de algo muy difícil. El mandamiento divino del perdón. Jesús es absolutamente claro en el Evangelio. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras son duras, pero son palabra de Dios. El cónyuge traicionado tiene todo el derecho del mundo de sentir ira, dolor, resentimiento, deseos de venganza. Pero si quiere vivir la vida cristiana auténticamente, eventualmente debe llegar al perdón. No digo que sea fácil, no digo que sea rápido, no digo que sea sin dolor, pero digo que es necesario. Y aquí hay que aclarar algo importante. Perdonar no significa olvidar.
no significa confiar ciegamente de nuevo. No significa quedarse en una situación de abuso o infidelidad continuada. Puedes perdonar a alguien y al mismo tiempo establecer límites claros y consecuencias firmes. Puedes perdonar y decidir que necesitas tiempo separado para sanar. Puedes perdonar y exigir cambios concretos antes de considerar la reconciliación completa. El perdón es una decisión del corazón de dejar ir el deseo de venganza y entregar la justicia a Dios. El perdón es decir, lo que me hiciste fue terrible, me causó un dolor inmenso, pero elijo no permitir que ese dolor me defina o me destruya. Elijo soltarlo y permitir que Dios sane mi corazón. Este tipo de perdón es un proceso, a veces largo y doloroso, que requiere la gracia de Dios y mucha oración. He visto a personas que fueron traicionadas hace años y todavía no han perdonado. Y el resentimiento les está comiendo el alma, les está robando la paz, les está amargando la vida. Hermanos, no permitan que el pecado de otros se convierta en veneno para su propia alma. Perdonen no por el bien de quien los traicionó, sino por su propio bien, por su propia libertad, por su propia paz. Hermanos, ya llevamos un largo camino juntos en este mensaje. Hemos explorado los 4 pasos que Dios exige para redimir la infidelidad: la verdad completa, el arrepentimiento profundo, la restitución activa y la transformación permanente. Pero ahora necesito que entiendan algo fundamental. Estos 4 pasos no son una fórmula mágica que garantiza que el matrimonio se salvará. Son el camino que Dios establece para la redención del pecado, pero cada persona, cada pareja tiene su libertad. Algunas parejas seguirán estos pasos fielmente y su matrimonio no solo se salvará, sino que florecerá de maneras que nunca imaginaron. He visto matrimonios que después de superar una infidelidad se volvieron más fuertes, más unidos, más santos que nunca antes, porque el proceso de sanación los obligó a enfrentar problemas que habían estado ignorando por años, los obligó a comunicarse de verdad, los obligó a buscar a Dios juntos con una intensidad nueva. He visto esposos que me dicen años después: padre, nunca recomendaría a nadie pasar por lo que pasamos, pero tengo que admitir que hoy somos mejores personas y tenemos un mejor matrimonio gracias a cómo Dios usó esa crisis para transformarnos. Pero también he visto matrimonios que, a pesar de todos los esfuerzos, no logran superar la infidelidad. A veces el infiel simplemente no está dispuesto a hacer el trabajo necesario, sigue siendo egoísta, sigue buscando justificaciones, sigue manteniendo contacto con la otra persona a escondidas. A veces el cónyuge traicionado, a pesar de todos sus esfuerzos, simplemente no puede superar el trauma, no puede volver a confiar, no puede dejar ir el resentimiento. Y en esos casos, hermanos, después de haber agotado todas las opciones, después de haber buscado ayuda espiritual y profesional, después de haber orado y luchado con todas sus fuerzas, a veces la respuesta más saludable es la separación. Y aquí tengo que decir algo que algunos tradicionalistas católicos no querrán oír. La Iglesia Católica permite la separación de los cónyuges en casos de infidelidad grave que no se puede superar. Lo que la Iglesia no permite es el divorcio, en el sentido de que el vínculo matrimonial se rompa y las personas puedan casarse de nuevo como si el primer matrimonio nunca hubiera existido. Pero la separación física, vivir en casas diferentes, mantener vidas separadas, esto es permitido cuando continuar viviendo juntos causaría más daño que bien, especialmente a los hijos si los hay. Ahora déjenme ser muy claro, la separación nunca debe ser la primera opción, sino la última. Antes de llegar a esa decisión dolorosa, deben haber agotado verdaderamente todas las posibilidades. Deben haber buscado ayuda sacerdotal, consejería matrimonial profesional, retiros matrimoniales, grupos de apoyo. Deben haber orado juntos y por separado. Deben haber dado tiempo suficiente al proceso de sanación, porque, hermanos, la sanación de una infidelidad no toma semanas ni meses, toma años. Los expertos dicen que se necesitan entre 2 y 5 años para que una pareja se recupere completamente de una infidelidad, siempre y cuando ambos estén trabajando activamente en la sanación. 2 a 5 años. No 2 a 5 semanas. Entonces, si solo han pasado algunos meses y ya estás pensando en rendirte, te digo, es demasiado pronto. Dale más tiempo. Sigue luchando, sigue creyendo, sigue orando. Dios puede obrar milagros, pero necesita tiempo para trabajar en corazones duros y heridos. Y aquí quiero dirigirme específicamente a quienes están considerando cometer infidelidad o ya están en una relación extramatrimonial y todavía no han sido descubiertos. Hermano, hermana, si me estás escuchando y estás en esta situación, déjame decirte algo con toda la fuerza de mi corazón sacerdotal: detente ahora mismo. Termina esa relación hoy, no mañana.
no la próxima semana, hoy. Y si ya consumaste el adulterio, corre al confesionario lo más pronto posible. No esperes a ser descubierto, no esperes a que las cosas exploten. Porque hermanos, déjenme decirles algo que he comprobado una y otra vez en mi ministerio. Los secretos siempre salen a la luz, tarde o temprano. Jesús mismo nos dice en Lucas, nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Puedes pensar que eres muy cuidadoso, que nadie sospecha, que puedes mantener tu doble vida indefinidamente, pero es una ilusión. Un día llegarás a casa y tu cónyuge habrá encontrado un mensaje en tu teléfono, o la otra persona te presionará para que dejes a tu familia, o alguien los verá juntos y le contará a tu cónyuge. O simplemente tu propia conciencia no te dejará vivir en paz hasta que confieses, sea como sea, la verdad saldrá. Y cuando salga, el dolor será exponencialmente mayor que si tú mismo la revelas voluntariamente. Por eso te digo, ten el valor de confesar tú mismo antes de ser descubierto. Sí, será doloroso, será difícil, las consecuencias serán graves, pero serán menos graves que si la verdad sale por otros medios. Cuando tú confiesas voluntariamente, por lo menos demuestras un mínimo de respeto por tu cónyuge, un mínimo de honestidad, un mínimo de arrepentimiento. Pero cuando te descubren, cuando te atrapan en mentiras, cuando tienes que admitir la verdad porque no hay otra opción, entonces no solo cargas con el pecado de la infidelidad, sino también con el pecado de la mentira prolongada, la hipocresía, la manipulación. Y créeme, hermano, hermana, eso hace mucho más difícil la redención. He aconsejado a parejas en ambas situaciones y puedo decirte que las parejas donde el infiel confesó voluntariamente tienen mucho mejor pronóstico que aquellas donde el infiel fue descubierto. Porque la confesión voluntaria, aunque dolorosa, demuestra al menos un resto de integridad, un resto de amor, un resto de conciencia, y sobre ese resto Dios puede construir algo nuevo. Y ahora quiero hablar directamente a quienes han sido traicionados y están decidiendo qué hacer. Hermano, hermana, sé el dolor que llevas en el corazón, sé que hay días en que no quieres ni levantarte de la cama, sé que hay noches en que lloras hasta quedarte dormido. Sé que sientes que tu mundo se derrumbó, que nada tiene sentido, que no puedes confiar en nadie nunca más. Y quiero que sepas que todo lo que sientes es válido, es normal, es parte del proceso de duelo por la relación que pensabas que tenías. Pero también quiero decirte algo, Dios no te ha abandonado. Dios ve cada una de tus lágrimas, conoce cada uno de tus dolores, está contigo en este valle oscuro. El Salmo 34 nos dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios está cerca de ti ahora, más cerca que nunca. Y aunque no lo sientas, aunque te parezca que el cielo está en silencio, Dios está trabajando en tu situación, preparando tu sanación, trazando un camino hacia algo mejor. Ahora bien, tú tienes una decisión que tomar. ¿Vas a intentar perdonar y reconstruir o vas a tomar el camino de la separación? Y aquí, hermano, hermana, nadie puede tomar esa decisión por ti. Ni yo como sacerdote, ni tu familia, ni tus amigos. Esta es una decisión que solo tú puedes tomar en oración profunda, en consulta con Dios. Algunas personas me dicen, Padre, ¿qué haría usted en mi situación? Y yo les respondo, no puedo responder esa pregunta porque no estoy en tu situación, no conozco todos los detalles, no he vivido tu historia. Lo que sí puedo decirte es esto. Si decides intentar la reconciliación, hazlo con todo tu corazón, con todo tu esfuerzo, dándole una oportunidad real. No con un pie adentro y otro afuera, no con actitud de veré qué pasa, sino con compromiso genuino de hacer todo lo posible por salvar tu matrimonio. Y si después de haber dado todo lo que tienes, después de haber seguido los 4 pasos que hemos discutido, después de haber buscado toda la ayuda disponible, las cosas no funcionan, entonces podrás tener paz de conciencia sabiendo que hiciste todo lo que estaba en tu poder. Pero si decides que no puedes continuar, que el daño es demasiado profundo, que necesitas separarte para tu propia salud mental y emocional, entonces también tienes derecho a tomar esa decisión y Dios no te condenará por ello. La iglesia entiende que hay situaciones en las que continuar viviendo juntos sería más dañino que beneficioso, especialmente cuando hay patrones de infidelidad serial, cuando hay abuso emocional o físico, junto con la infidelidad, cuando hay adicciones sin tratar, cuando hay narcisismo patológico que impide cualquier verdadero arrepentimiento. En esos casos, separarte no es un fracaso, es un acto de amor propio saludable, es protegerte a ti mismo y a tus hijos si los tienes. Pero incluso en la separación, hermano, hermana, debes trabajar en tu propio proceso de sanación y perdón, porque llevar el resentimiento contigo el resto de tu vida solo te hará daño a ti. Perdona.
no para reconciliarte necesariamente, sino para liberarte del veneno, del odio que te está matando por dentro. Hermanos, hemos llegado a un punto crucial de nuestro mensaje. Hemos hablado mucho sobre los pasos técnicos, las decisiones prácticas, las acciones concretas, pero ahora quiero hablarles de algo más profundo, más misterioso, más hermoso, el poder de la gracia de Dios. Porque, hermanos, ustedes pueden seguir todos los pasos que les he compartido con perfección técnica, pueden hacer todo lo humanamente posible, pero sin la gracia de Dios, sin su intervención divina, sin su toque sanador, no habrá verdadera redención. La redención de la infidelidad, como toda redención, es fundamentalmente un acto de Dios, no un logro humano. Nosotros ponemos nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, nuestra cooperación, pero es Dios quien hace el milagro, es Dios quien ablanda los corazones endurecidos, es Dios quien sana las heridas que parecen fatales. Es Dios quien restaura lo que está roto más allá de toda reparación humana. Por eso San Pablo nos dice en Filipenses, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No somos nosotros quienes producimos la transformación por nuestra propia fuerza, es Dios trabajando en nosotros y a través de nosotros. Y aquí, hermanos, quiero compartirles algo que he visto una y otra vez en mi ministerio sacerdotal. Dios tiene una predilección especial por los matrimonios que están en crisis. He visto a Dios hacer milagros asombrosos en parejas que parecían casos perdidos. He visto matrimonios al borde del abismo que hoy son testimonios vivientes del poder de Dios. He visto hombres duros, orgullosos, infieles que se quebraron ante Dios y se convirtieron en esposos amorosos y padres dedicados. He visto mujeres destrozadas por la traición que con la gracia de Dios encontraron la fuerza para perdonar y reconstruir. He visto parejas que pasaron por el infierno y salieron del otro lado con un matrimonio más fuerte y más santo que nunca antes. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de redención, de restauración, de nueva vida. El profeta Joel nos dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios puede restituir lo que el pecado destruyó, puede devolver lo que se perdió, puede crear belleza de las cenizas. Pero para que Dios obre estos milagros en tu matrimonio, tú tienes que invitarlo, tienes que buscarlo, tienes que abrirle la puerta de tu corazón. He visto muchas parejas que intentan superar la infidelidad usando solo sus propias fuerzas, usando solo terapia psicológica, usando solo técnicas de comunicación y se preguntan por qué no funciona. Y yo les digo, están tratando de hacer cirugía del corazón sin el cirujano divino. Están tratando de restaurar algo sagrado usando solo herramientas seculares. No estoy diciendo que la terapia psicológica no sea útil, ya les dije que es importante buscarla, pero la terapia psicológica sin la dimensión espiritual es insuficiente para sanar un matrimonio roto por infidelidad, porque el matrimonio no es solo una institución humana, es un sacramento, es algo sagrado, es un misterio que participa del amor de Cristo por su iglesia. Y solo Dios puede sanar completamente lo que es suyo. Por eso les ruego, hermanos, que hagan de Dios el centro de su proceso de sanación. Oren juntos como pareja, aunque al principio sea incómodo o difícil. Vayan a misa juntos, lean la Biblia juntos, hagan retiros espirituales juntos. Busquen dirección espiritual con un sacerdote sabio. Únanse a un grupo de oración o a un movimiento matrimonial católico. Consagren su matrimonio al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Recen el rosario en familia. Ayunen por su matrimonio. Hagan sacrificios por su matrimonio. Porque, hermanos, los matrimonios que ponen a Dios en el centro no solo sobreviven las crisis, las superan y se vuelven más fuertes. He visto parejas que después de años de luchar por su matrimonio me dicen, Padre, ahora entendemos que Dios permitió esta crisis no para destruirnos, sino para purificarnos, para acercarnos más a Él, para enseñarnos lecciones que no hubiéramos aprendido de otra manera. Y hermanos, cuando puedes mirar atrás a tu dolor más grande y ver en él la mano amorosa de Dios trabajando para tu bien, eso es gracia pura, eso es redención verdadera. Y aquí quiero contarles algo personal. En mis años de sacerdocio he acompañado a cientos de parejas a través de crisis matrimoniales. He llorado con ellas, he orado con ellas, he celebrado con ellas cuando las cosas mejoraban y he sufrido con ellas cuando las cosas no funcionaban. Y en todo este tiempo he llegado a una convicción profunda.
No hay matrimonio que Dios no pueda salvar si ambos cónyuges están dispuestos a cooperar con su gracia. No hay infidelidad tan grave que esté más allá del alcance de la misericordia divina. No hay herida tan profunda que Dios no pueda sanar. Pero, y esto es crucial, ambas personas deben estar dispuestas a hacer su parte. Si uno de los dos no está dispuesto, si uno de los dos se resiste a la gracia de Dios, si uno de los dos se niega a cambiar, entonces incluso Dios, en su respeto por nuestra libertad, no puede forzar la sanación. Dios nunca viola nuestro libre albedrío. Nos invita, nos llama, nos ruega, pero no nos fuerza. Somos nosotros quienes debemos abrir la puerta cuando Él toca, como dice el libro del Apocalipsis. Así que, hermanos, si están en medio de esta crisis de infidelidad, pregúntense con toda honestidad: ¿estoy dispuesto a hacer mi parte? ¿Estoy dispuesto a humillarme, a arrepentirme, a cambiar, a perdonar, a confiar de nuevo? ¿O estoy esperando que el otro haga todo el trabajo mientras yo me mantengo en mi orgullo, en mi resentimiento, en mi comodidad? Porque déjenme decirles algo, la redención del matrimonio requiere esfuerzo de ambas partes. El infiel debe trabajar en su arrepentimiento y transformación, pero el traicionado también debe trabajar en su sanación y perdón. Ninguno de los dos puede sentarse pasivamente esperando que el milagro caiga del cielo sin su cooperación. Dios hace su parte, pero nosotros debemos hacer la nuestra. Y cuando Dios ve nuestro esfuerzo sincero, cuando ve nuestro corazón humilde y dispuesto, entonces derrama su gracia abundantemente y hace lo que nosotros solos no podemos hacer. Hermanos, estamos llegando al final de nuestro tiempo juntos, pero antes de despedirnos quiero dejarles algunas reflexiones finales que considero cruciales. Primero, quiero que entiendan que la redención de la infidelidad no significa que todo volverá a ser exactamente como era antes. Eso es imposible. La infidelidad cambia un matrimonio para siempre, deja una cicatriz permanente, pero las cicatrices no son necesariamente algo malo. Una cicatriz es señal de que hubo una herida, pero que esa herida sanó. Una cicatriz es testimonio de supervivencia, de resistencia, de sanación. Los matrimonios que superan la infidelidad no vuelven a ser lo que eran antes, se convierten en algo diferente y con el tiempo y la gracia de Dios pueden convertirse en algo mejor. Más maduros, más profundos, más conscientes de su fragilidad, más agradecidos por lo que tienen, más cercanos a Dios. Esto no minimiza el dolor, no justifica el pecado, pero sí reconoce que Dios puede escribir derecho con renglones torcidos. Segundo, quiero que entiendan que el proceso de sanación no es lineal. No es como subir una escalera donde cada paso te acerca más a la meta de manera predecible. El proceso de sanación es más bien como un camino sinuoso, con muchas subidas y bajadas. Habrá días buenos donde sentirás que están progresando, que hay esperanza, que las cosas mejoran, y luego de repente algo disparará un recuerdo doloroso y volverás a sentir toda la rabia, todo el dolor, toda la desconfianza como si fuera el primer día. Esto es normal, hermanos. Los psicólogos lo llaman disparadores o triggers en inglés. Un olor, una canción, un lugar, una fecha en el calendario pueden traer de vuelta todas las emociones intensas. Cuando esto suceda, no se desesperen, no piensen que no están avanzando o que todo el trabajo fue en vano. Simplemente reconozcan lo que está pasando, permítanse sentir las emociones, hablen con su cónyuge si es necesario, oren y sigan adelante. Con el tiempo, estos episodios serán menos frecuentes y menos intensos. Tercero, quiero hablarles sobre la importancia de los límites saludables. En el proceso de reconciliación es crucial establecer límites claros que protejan la relación y eviten futuras caídas. Por ejemplo, el cónyuge que fue infiel debe aceptar ciertos límites en sus interacciones con personas del sexo opuesto. Tal vez eso signifique no tener amistades íntimas con personas del sexo opuesto, no reunirse a solas con compañeros de trabajo del sexo opuesto, no mantener conversaciones privadas prolongadas por mensajes con nadie que no sea su cónyuge. Algunos dirán que esto es excesivo, que es señal de inseguridad o control, pero yo digo que es simplemente sabiduría práctica. Proverbios nos dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Si ya caíste una vez en infidelidad, necesitas protegerte con límites más estrictos que alguien que nunca ha caído. No es una cuestión de desconfianza, sino de prudencia. Y estos límites no deben verse como castigos, sino como protecciones amorosas que ambos cónyuges eligen poner en su matrimonio. Cuarto, quiero recordarles la importancia de celebrar los pequeños logros en el camino. Cuando estás en medio del dolor más profundo, cuando cada día es una batalla por sobrevivir emocionalmente, es fácil perder de vista el progreso que sí están haciendo. Por eso es importante detenerse de vez en cuando y reconocer los avances, por pequeños que sean.
lograron tener una conversación difícil sin gritarse, eso es un logro. Pudieron salir en una cita y disfrutar un poco de la compañía mutua, eso es un logro. El infiel cumplió con su compromiso de transparencia total durante una semana entera, eso es un logro. El traicionado pudo escuchar el nombre de la otra persona sin sentir que el mundo se derrumba, eso es un logro. Celebren estos momentos, agradézcanlos, reconozcan la gracia de Dios obrando en ellos. Porque, hermanos, la gratitud es un antídoto poderoso contra la amargura y el resentimiento. Y quinto, pero no menos importante, quiero recordarles que ustedes no están solos en este camino. Hay toda una comunidad de creyentes que los rodea, que ora por ustedes, que está dispuesta a caminar con ustedes si se lo permiten. Pero para recibir ese apoyo tienen que estar dispuestos a ser vulnerables, a pedir ayuda, a dejar que otros entren en su dolor. Sé que es difícil, sé que da vergüenza admitir que tu matrimonio está en crisis, especialmente en una cultura que idealiza la perfección y esconde los problemas bajo la alfombra. Pero hermanos, el aislamiento es uno de los mayores enemigos de la sanación. Cuando te aíslas, cuando guardas todo tu dolor dentro, cuando pretendes que todo está bien, cuando no lo está, te estás haciendo un daño terrible. La carta de Santiago nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay poder en la vulnerabilidad compartida, hay sanación en la oración comunitaria. Busquen un matrimonio maduro y santo en su parroquia y pídanles que los acompañen. Únanse a un grupo de apoyo para matrimonios en crisis, no caminen solos. Hermanos míos queridos, hemos llegado al final de nuestro recorrido juntos por estos 4 pasos que Dios exige para redimir la infidelidad. Hemos hablado de la verdad completa, del arrepentimiento profundo, de la restitución activa y de la transformación permanente. Hemos explorado la complejidad del perdón, la importancia de la gracia de Dios, la necesidad de límites saludables. Ha sido un camino largo y tal vez doloroso para algunos de ustedes, pero espero y confío en que ha sido también un camino de esperanza, de luz en medio de la oscuridad, porque ese es el mensaje que yo, como sacerdote de Jesucristo, tengo el privilegio y la responsabilidad de proclamar. No importa cuán oscura sea tu noche, el amanecer siempre llega para quienes esperan en el Señor. No importa cuán profunda sea tu herida, Dios puede sanarla. No importa cuán roto esté tu matrimonio, Dios puede restaurarlo. Pero permítanme terminar con una advertencia y una invitación. La advertencia es esta: no esperen más. Si están en medio de una crisis de infidelidad, actúen hoy. Si son el infiel, confiesen hoy. Si son el traicionado, busquen ayuda hoy. Si están contemplando cometer infidelidad, deténganse hoy. Mañana tal vez sea demasiado tarde. El diablo quiere que pospongan, que esperen, que piensen que tienen más tiempo. Pero Santiago nos dice: no sabéis lo que será mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento de actuar. Hoy es cuando Dios los está llamando a cambiar. No dejen que el sol se ponga sobre esta crisis sin haber dado al menos un primer paso hacia la sanación. Llamen a un sacerdote, busquen un terapeuta, hablen con su cónyuge, confiesen su pecado, lo que sea necesario, pero háganlo hoy. La procrastinación en asuntos del alma puede ser fatal. Y la invitación es esta: inviten a otros a este mensaje de esperanza. Sé que hay alguien en tu vida que está pasando por lo mismo que tú, alguien que está sufriendo en silencio, alguien que piensa que no hay salida, alguien que necesita escuchar que Dios puede redimir hasta la peor de las traiciones. Comparte este mensaje con esa persona. No tengas miedo de ser vulnerable y contar tu propia historia si eso puede ayudar a otro. Y si este mensaje te bendijo, si encontraste en él esperanza, claridad, dirección espiritual, entonces te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube. No lo digo por vanidad o por números, lo digo porque sé que Dios me ha llamado a usar esta plataforma para llegar a almas que están sufriendo, para llevar un mensaje de esperanza y sanación a matrimonios en crisis. Cada suscriptor, cada like, cada comentario es una forma de amplificar este mensaje y de permitir que llegue a más personas que lo necesitan. Hermanos, antes de cerrar este mensaje y elevar juntos nuestra oración, quiero compartirles algo que llevo grabado en el corazón desde hace muchos años. Hace tiempo, en mi parroquia, llegó una pareja a mi oficina. Él era un hombre destrozado, con los ojos hinchados de tanto llorar, ella con la mirada perdida, como ausente de su propio cuerpo. Me contaron su historia. Después de 15 años de matrimonio y 3 hijos hermosos, ella había descubierto que él mantenía una relación de 2 años con una compañera de trabajo. Todo explotó cuando encontró en el coche de él un recibo de un hotel. Cuando me narraban los detalles, yo podía sentir físicamente el dolor que emanaba de ambos.
Ella me decía entre sollozos: Padre, yo lo he dado todo por este hombre, he sacrificado mi carrera, he criado a sus hijos, he cuidado de su madre enferma y así me paga. Él, con la cabeza gacha, solo repetía: soy una basura, Padre, soy una basura que no merece ni el perdón de Dios. Los escuché durante horas, lloré con ellos y les hablé de estos mismos 4 pasos que hoy les he compartido a ustedes. No les voy a mentir, el camino fue brutalmente difícil para ellos. Hubo momentos en que pensé que no lo lograrían, momentos en que ella quería rendirse porque el dolor era demasiado, momentos en que él recaía en la desesperación y la culpa. Pero algo hermoso sucedió. Ambos decidieron cada día elegir la esperanza sobre la desesperación, elegir el trabajo duro sobre la rendición fácil, elegir a Dios sobre sus propias fuerzas limitadas. Empezaron a orar juntos cada noche, aunque al principio las oraciones estaban llenas de lágrimas y silencios incómodos. Buscaron terapia con un psicólogo cristiano que les ayudó a procesar el trauma. Él cortó todo contacto con la otra mujer y cambió de empleo para eliminar cualquier tentación. Ella, por su parte, inició un trabajo profundo de sanación interior y poco a poco fue soltando el resentimiento que la estaba matando por dentro. Tardaron 3 años, hermanos, 3 años completos de trabajo constante, de caídas y levantadas, de avances y retrocesos, pero hoy, casi 10 años después de aquella primera reunión en mi oficina, esa pareja tiene un matrimonio que es un testimonio viviente del poder de Dios. No solo sobrevivieron, prosperaron. Su amor hoy es más profundo, más maduro, más consciente que nunca antes. Ellos mismos lideran ahora un ministerio en la parroquia para parejas en crisis matrimonial y no pueden contar su historia sin quebrarse de emoción al recordar cómo Dios los sacó del abismo. Hace unos meses me dijeron algo que nunca olvidaré. Padre, si alguien nos hubiera dicho en medio de nuestro infierno que 10 años después estaríamos más enamorados que nunca y ayudando a otros a sanar, jamás lo hubiéramos creído. Pero Dios es real, Padre. Dios hace milagros cuando nosotros ponemos nuestra parte. Hermanos, les cuento esta historia no para darles falsas esperanzas o promesas mágicas, sino para que entiendan algo fundamental. El camino de la redención es real, es posible, pero exige todo de ustedes. Exige valentía, humildad, perseverancia y fe inquebrantable. Ahora quiero hablarles directamente a aquellos de ustedes que llegaron hasta aquí, pero que todavía tienen dudas, que todavía sienten que su caso es diferente, que su dolor es demasiado grande, que su pecado es imperdonable. Déjenme decirles con toda la autoridad que me da Cristo a través de mi ordenación sacerdotal, no hay pecado tan grande que la misericordia de Dios no pueda alcanzar, no hay herida tan profunda que su amor no pueda sanar, no hay matrimonio tan destruido que su gracia no pueda restaurar. Pero ustedes tienen que decidir hoy, ahora mismo, en este preciso instante, si van a elegir el camino de la redención o si van a elegir el camino de la amargura, del resentimiento, de la rendición. Porque, hermanos, el tiempo no se detiene para nadie. Cada día que pasa en la indecisión es un día perdido en el camino hacia la sanación. Cada noche que se van a dormir sin haber tomado una decisión es una noche más de sufrimiento innecesario. El enemigo de sus almas quiere que pospongan, que esperen, que duden, porque sabe que en la postergación mueren los sueños y se pudren las relaciones. Por eso les hago un llamado urgente, un llamado apasionado, un llamado que nace de lo más profundo de mi corazón pastoral. Actúen hoy. Si son el infiel, confiesen su pecado hoy, busquen ayuda hoy, tomen la decisión de cambiar hoy. Si son el traicionado, busquen apoyo hoy, den el primer paso hacia su sanación hoy, tomen la decisión de no permitir que este dolor los destruya hoy. No esperen a mañana, no esperen a que las cosas mejoren solas, no esperen a sentirse listos porque nunca se van a sentir completamente listos. La fe no es la ausencia de miedo, hermanos, la fe es dar el paso a pesar del miedo. La valentía no es no tener miedo, la valentía es actuar aunque el miedo te paralice. Y la esperanza cristiana no es un sentimiento pasajero, es una decisión firme de creer que Dios puede y quiere hacer lo imposible en tu vida. Así que les pregunto una última vez antes de orar juntos, ¿están listos para creer? ¿Están listos para actuar? ¿Están listos para permitir que Dios haga su obra maestra en medio de sus ruinas? Si la respuesta es sí, entonces inclinen su cabeza conmigo y oremos juntos con todo el corazón. Y ahora, hermanos, antes de despedirnos, quisiera orar juntos por todos los que están pasando por esta dolorosa situación. Inclina tu cabeza conmigo donde quiera que estés. Padre Celestial,
En este momento me presento ante ti intercediendo por cada hermano y hermana que escuchó este mensaje. Tú conoces el dolor que llevan en el corazón, conoces las lágrimas que han derramado, conoces las noches de insomnio, conoces el peso aplastante de la culpa o de la traición. Señor, te pido que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos ahora mismo. Toca sus corazones con tu amor sanador. Dale fuerza al débil, esperanza al desesperado, luz al que camina en oscuridad. A los que cometieron infidelidad, Señor, dales un corazón verdaderamente arrepentido y la gracia de transformarse en personas nuevas. A los que fueron traicionados, Padre, sana sus heridas profundas y dales la capacidad sobrenatural de perdonar. A todos ellos, Señor, dale sabiduría para saber qué camino tomar, paciencia para el largo proceso de sanación y fe inquebrantable en tu poder redentor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga abundantemente, que la Virgen María, Madre de la Iglesia y refugio de pecadores, interceda por ustedes, que San José, patrono de las familias, proteja sus hogares, y que el Espíritu Santo les dé la sabiduría, la fuerza y la gracia que necesitan para este camino difícil pero posible. Recuerden, ustedes no están solos. Dios está con ustedes, la Iglesia está con ustedes, y yo, aunque no los conozco personalmente, los llevo en mi oración sacerdotal. Nos vemos pronto en otro mensaje. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Hasta pronto, hermanos queridos, que Dios los bendiga.